Bienvenidos a Del Sector Campo, tierrita fértil para que germine la esperanza, Alfredo. ¿Qué dice, señor Bayoco? Un placer saludarte, Silvio. Igualmente, muchas gracias. Un gusto estar nuevamente. Lluvias, quizá lo más importante que podamos contar ya desde la semana pasada a estas horas. Y se le agrega otro tema muy importante, Silvito, los feriados. 2 semanas con lluvias y 2 semanas con un día menos de venta en Liniers. La que pasó y la que viene. Exactamente. Sí. Y eso es lo que está produciendo, lo que está provocando esta firmeza, digamos, para no decirlo de otra manera, porque la verdad que esta firmeza en los precios que a algunos preocupa, obviamente, desde el gobierno hasta Matarife, frigoríficos, que quieren que el mercado esté firme pero que no se dispare. Tal cual. Eso en lo que está vinculado a la actividad ganadera y lo que está relacionado a la actividad agrícola ha venido muy bien, digo, lo de las lluvias, para tapar parcialmente, por eso te decía, para tapar parcialmente el efecto seca, que ya fue contado, y hoy lo vamos a comentar con protagonistas, en este caso de la Bolsa de Comercio de Rosario, por esta entidad y por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, dimensionando la potencialidad de pérdida que ha dejado la seca entre enero y febrero fundamentalmente. La lluvia, como vos dijiste, llegó tarde y trae aparejado mucha pérdida. Por suerte, puede revertir parte del desarrollo de la soja de segunda, sobre todo, ¿no? Habrá que ver cómo quedó el entusiasmo o no de los productores agropecuarios por todo esto que está sucediendo con el clima, ¿no? Sí, y un otoño que aparentemente corta la niña. Esto era lo que nos comentaban en la Semana de la Meteorología Mundial los especialistas. Un otoño bien regado, lo cual deja un campo muy fértil en este aspecto para la próxima campaña fina, porque la intención, charlando también con expertos, es que si hay buenas condiciones climáticas, vamos a tener una muy buena campaña fina, por lo menos en expectativa, en función de lo que se proyecta para sembrar, ¿no? Y con en lo que a ganadería se refiere, con una zafra interesante, con valores interesantes, y además ya con una acentuada suba en el precio de los vientres, los pocos vientres que se han vendido, que lógicamente todo junto entusiasma más a los productores pecuarios, ¿no? ¿Será el año del criador otra vez? Dios te oiga. Estos títulos en Del Sector Campo. La extrañamos a Malena de los Ríos, beso para ella, y aquí están los títulos más importantes del sector agroindustrial de esta semana. Trabajadores de puertos granarios piden jornada laboral de 6 horas. La Unión de Recibidores de Granos y Anexos, Urgara, reclamó que los trabajadores de ese gremio deben contar con una jornada laboral de 6 horas para intensificar el esparcimiento y su vida social. Desde ese gremio también destacaron los acuerdos cerrados con las cámaras empresariales en los 3 convenios colectivos con el gremio que los representa, que son exportación y control y acopio en puertos privados. Un flagelo, el tema de la peste porcina africana que acaba de llegar a Polonia e involucró a una granja que cuenta con 16.000 cerdos. Se activó el protocolo, recordando que este flagelo sanitario le pegó de lleno a China y que diezmó su rodeo y que determinó una de las mayores demandas mundiales de la historia de alimentos en la actualidad. ¿Cuál es el protocolo? Un protocolo que nosotros conocimos muy bien en su momento, sin aplicar rifle sanitario con el tema de la fiebre aftosa. Sí se aplica una zona buffer de 10 kilómetros para sacrificar, reitero, a 16.000 cerdos que fueron detectados con esta enfermedad en el oeste de Polonia. Más información, el gobierno de Buenos Aires financia a productores. El Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires fortalecerá distintos programas de la cartera agraria para impulsar la actividad agropecuaria y va a otorgar subsidios de hasta 200.000 pesos por productor para la compra de herramientas, insumos y maquinarias. El funcionario también destacó el rol del Banco Provincia, que volcó 32.000 millones de pesos para el sector agropecuario. Más información en el sector campo. Sube la hacienda, pero por ahora no aumenta la carne. Los precios de la hacienda en el mercado de Liniers siguen en incremento, pero el sector abastecedor y las carnicerías absorben
partes de estos incrementos. ¿Qué fue lo que impulsó en las últimas horas esta suba? Básicamente las dificultades logísticas y el rojo que planteó el almanaque. Menos días para la actividad comercial, caída de oferta en algunas ruedas, dificultad por la logística en el negocio directo y por lo tanto mayor presión que estableció inclusive algunos récords, que en el caso de la hacienda de consumo llegó a los 200 pesos. Los títulos más importantes que compartimos semana a semana en Del Sector Campo. Para que haya pan y alimentos en las góndolas, los granos tienen que pasar por las plantas de acopio. Seguimos trabajando para alimentar al país, garantizando la sanidad de los alimentos y la salud de nuestros trabajadores. Estuvimos, estamos, estaremos. Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales. Y en Del Sector Campo, el placer de recibir aquí, en nuestro estudio, a Pablo Adriani. ¿Cómo te va, Pablito? Silvio, Pablo, buenos días. gusto. Alfredo, un ¿Qué gusto, decís? placer. La verdad que bien, salvo algunas cosas que pasan en la semana, ¿no? Que, Algunos detalles, ¿no? En todas las semanas, exacto, vos decís. toda la semana tenemos una novedad. Yo te voy a ¿Vos tirar tenés alguna novedad? varias, A pero ver. yo te voy a tirar 2 disparadores. Dale. Agarrá el que quieras. Lluvias primero, Sí. Congreso después, ley de biocombustibles, particularmente para con el sector. ¿Por dónde querés empezar? Las lluvias es cortito. Llovió bien, no muy parejo en forma general, pero llovió en donde hacía falta y frenaron las pérdidas. Podemos decir que frenaron las pérdidas y hay buena materia, buen nivel de humedad en los suelos para el trigo. O sea que las lluvias frenaron lo que podía hacer. Fíjate que antes de las lluvias ya había recortado la Bolsa de Comercio Rosario 4 millones de toneladas la cosecha de soja y otros 3 o 4 de maíz, con lo cual las pérdidas ya están tomadas ahí y bueno, después las lluvias se frenaron y esperemos que el otoño no sea tan llovedor, ¿no? ¿Biocombustibles? ¿Qué pasa con eso? Biocombustible, yo te digo la verdad, estoy azorado con este gobierno. Estoy azorado, ¿sabes por qué? Azorado estoy también desilusionado, ¿viste? Porque estamos hablando de proyectos de ley de biocombustibles que no está pensado desde el punto de vista del impacto para el país, el impacto para el sector, que invirtió 4.000 millones de dólares, el impacto para las exportaciones. Entonces, una ley, viste, muy ideológica, muy de vamos a favorecer a las pymes. Hasta para el impacto medioambiental, si lo querés ver desde ahí también. Ahí diste la tecla, viste, hasta lo que es el convenio de Argentina con el protocolo de Kioto, que hablaba sobre el desarrollo de combustibles renovables. Ahora este es un país que está al revés, porque impulsan una ley donde reducen el corte obligatorio del 10 al 5% en biodiesel y del 12 al 7% en etanol, cuando el resto del mundo está aumentando el corte obligatorio. Entonces vos decís, ¿acá qué hay? Acá hay un curro con las petroleras. Que lo digan de frente el gobierno. El gobierno está haciendo lobby para las petroleras, porque el gobierno es el principal recaudador de impuestos a los combustibles. Entonces, por ese solo hecho de tener una actitud de poder y de recaudar, está matando una industria que es una de las más competitivas del mundo, que es la industria del biodiesel, y un tema que los que manejan el país no lo saben. Argentina es el primer exportador mundial de aceite de soja. Sí. El primero, desplazando a Brasil y Estados Unidos. Si a vos te sobra algo y tenés la posibilidad de hacer biodiesel con ese algo, no hay muchos países en el mundo que puedan hacer eso. Entonces acá lo que es un privilegio es al final una condena. Entonces acá estamos condenados ¿por qué? Porque somos un país que es competitivo a pesar de impuestos, retenciones. Lo que propone el gobierno es una cosa totalmente fuera de lugar, un manejo discrecional de a quién le van a dar el corte, a las pymes. Resulta que hay una pyme que tiene 6 empresas de biocombustible, de 50.000 toneladas cada uno. O sea que muele 300.000 toneladas de soja. Sí, sí. No es pyme, pero fue inteligente este hombre, dividió en 6, entonces entra como pyme. Pablo, necesito sacarte un cachito de ese tema porque me interesa saber, estamos a 3 meses aproximadamente
de la campaña, que comience la campaña de trigo. Expectativas al respecto porque, a ver, las condiciones climáticas ayudan a que tengamos un poquito mejor el perfil de los suelos, ¿no? Pero ¿será suficiente como para que la gente se entusiasme de vuelta con el trigo a raíz de los excelentes valores de este año? Yo creo que el trigo tuvo este año una buena oportunidad con precios de vidriera que llegaron a $240 en cosecha. Después el gobierno metió la cuña, Basterra dijo, estamos estudiando cerrar las exportaciones de trigo, a partir de ese momento el trigo cayó a $30 y no se pudo recuperar. Entonces ahí está la mala praxis también del gobierno. Entonces el productor ganó mucha plata con el trigo y hay expectativas. No te olvides que el año pasado Córdoba no pudo sembrar 300.000 hectáreas de trigo por la sequía. Y este año Córdoba es la provincia que más humedad tiene. Entonces yo te digo que recuperando Córdoba, estás en un área de 6,5 millones de hectáreas, estás en 21 millones de cosecha, récord, un saldo exportable de 14 millones, y lo único que yo veo que la gente está preocupada, Alfredo, es cómo aumentaron los fertilizantes. Sí, eso es un aumento muy fuerte de los en fertilizantes. general, casi todos los productos del campo aumentaron de una manera escalofriante. Es como que las empresas ven que el productor le fue bien, ganó plata, le deben contar un poco las costillas y dice, bueno, vamos a aumentar los fertilizantes, aumentemos los insumos. Sí. Pero bueno, eso... Agarremos parte de este beneficio. Exacto. Tengo una pregunta con respecto a la fina. ¿Qué papel va a jugar la cebada este año? Yo creo que la cebada, como todos los años, es el que soporta todos los cimbronazos que tiene el trigo. O sea que Argentina es uno de los principales exportadores mundiales de cebada, tanto cervecera como forrajera. Yo creo que así como aumenta el área de trigo, la combinación de cebada, soja de segunda, que libera el suelo 15 días antes, la tierra, para un productor que hace soja de segunda, 15 días antes son 4 o 5 quintales más. Entonces yo creo que la cebada... Y ahí no tenés tanta intervención del Estado. Exactamente, ese es un tema importante. Creo que va a tener un aumento de área también. Va a aumentar toda el área. Alentados por lo que fue la soja y el maíz de segunda, que también no tuvieron los números que se esperaban, pero que de todas maneras, en general los productores están conformes. Tal vez este año hagan eso, ¿no? Otra vez trigo y volver otra vez al ataque. Exacto. Ahora, yo hice los números preliminares antes de venir acá al programa para que vea que hice los deberes. Proyecté campaña 21-22. ¿Qué te da? Que todavía ni se sembró. Y me da un récord de producción de 142 millones de toneladas. Impresionante. Con rendimientos... Que se cumpla. Con lluvias que no molesten, ¿viste? O sea, que no haya una Siempre sequía. y cuando haya un acompañamiento climático lógico. Climático, exacto. O sea, que no se lo endosen al gobierno porque son los productores los que están logrando esto. Impecable como siempre, Pablo. Gracias. Gracias, Pablo. Un gusto, ¿eh? Pablo Adriani, del sector campo. Y en del sector campo, Alfredo, extrañamos a Malena. Sí, lo peor no que la extrañemos nosotros, la extraña la gente, que son lo peor. Sí. Pero igual vamos a jugar con las redes, siempre abiertos a ellas para tratar de ver, por ejemplo, en Twitter, dónde andan las redes hablando del sector agroindustrial. ¿Querés que nos metamos con las noticias más importantes de la semana? Por lo menos para tener en cuenta. ¿Qué es lo que dice Twitter en este caso? Con respecto a la ley de biocombustibles, tan polémica. Primarización. El gobierno argentino blanqueó su intención de licuar el régimen de biocombustibles. Me quedé enganchado con lo que me comentaba el otro día un querido amigo que entiende bastante de la cosa, cuando me dijo, es como darle a un pibe de 15 años manejar una Ferrari. Dice que el gobierno tiene la más remota idea de cómo es esto y que las decisiones que se han tomado, impulsadas por el Principito, evidentemente no son las mejores, ¿no? Sin duda alguna van en contra de todo lo que tiene que ver con el avance, la prosperidad de los biocombustibles y no precisamente es lo que se está haciendo, se está poniendo un palo en la rueda, ¿no? Te referís al proyecto de Máximo Kirchner, que entre otras cosas habla de una baja del corte en naftas del 12 al 6%
y en diésel del 10 al 5%. Para tener en cuenta todo un tema este. No, pero obviamente ahí están los resultados. Pronto los vamos a ver. Más información que compartimos con todos ustedes. Creció la exportación de productos industrializados de soja. Una muy buena noticia. Sin duda alguna, una excelente noticia, habida cuenta, inclusive hasta de lo que pide el mismo gobierno, ¿no? Es que precisamente no estemos exportando solamente porotos y demás, sino que realmente nos dediquemos a agregarle valor a todo lo que hacemos, y esta es una noticia sin duda alguna que no solo le encanta al gobierno, sino que nos viene muy bien a todos los argentinos, ¿no? Sí, se habla de valor agregado, concretamente Obviamente. acá, más trabajo para los argentinos, 36% de suba para el proceso en harinas y pellets y 62% de crecimiento en aceites, que obviamente es donde hay mayor valor agregado para el complejo Son números sojero. impactantes realmente, ¿no? Seguinos en nuestras redes del sector COM todo el tiempo para conocer en detalle la información del sector más importante. En Del Sector Campo, Alfredo, vamos a recibir, como de costumbre, a un querido amigo. Con un tema importantísimo por todo lo que tiene que ver con sanidad, fundamentalmente. Mal de Newcastle, precisamente influenza aviar o gripe aviar. ¿Quién? Antonio Monteagudo, el gran Antonio Monteagudo. La actividad avícola en nuestro país ha experimentado un notable crecimiento en las últimas décadas. El mercado interno está muy bien abastecido, ha aumentado el consumo de carne de pollo y también se han registrado exportaciones. Pero hay acechanzas que tienen que ver con la sanidad, con lo que está ocurriendo, no precisamente en nuestro país, sino con el mundo, con el planeta, en otras latitudes. Y hay dos alertas que se han dado en estos tiempos vinculados con influenza aviar o gripe aviar, para decirlo más sencillo, y el llamado mal de Newcastle. Desde ya debemos advertir que ambas enfermedades no se registran en nuestro país, afortunadamente. Nunca ha habido influenza o gripe aviar. Sí ocurrieron casos del mal de Newcastle entre 1961 y 1987, cuando se detectó el último foco en la provincia de Entre Ríos. Recordamos que por aquel entonces se estaba gestando realmente una producción y una industria avícola que luego alcanzó su desarrollo, como decimos, en la década del 90 y a partir del año 2000 y 2010, y se ha fortalecido. Esta situación debe ser mantenida. Por eso el SENASA está trabajando junto con la actividad privada, con la producción y con la industria, para emitir alertas y tareas de control y prevención. Ante el menor síntoma se debe notificar. ¿Y cuáles son esos síntomas que se detectan en otros países de gran producción avícola? Son de origen digestivo, respiratorio o neurológico. Hay algunas evidencias que demuestran que evidentemente tomado a tiempo este problema se resuelve. La Argentina ha hecho una muy buena tarea y realmente aquellos que se han dedicado a la actividad avícola en general y en particular a lo que tiene que ver con la seguridad y la inocuidad de los alimentos, avalados, claro, por los científicos, los investigadores, han avanzado y mucho en esta materia. Es importante que lo marquemos aquí y ahora y afortunadamente digamos una vez más que la Argentina está exenta de este riesgo, de este peligro inminente porque no padece estas enfermedades. Insisto, influenza o gripe
aviar y mal de Newcastle. Pero la mejor prevención, la mejor disposición en esta materia es contar con información y adelantarse a los acontecimientos. La Argentina, siguiendo los planes del Plan Nacional de Prevención en materia avícola, tendrá a buen resguardo esta producción, no solamente para el mercado interno, sino para el internacional. En Del Sector Campo, Alfredo, vamos a recibir a Cristian Russo de la red GEA, que pertenece a la Bolsa de Comercio de Rosario. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, un gusto de conocerlos y bueno, muy bien. Primero contanos qué es la red GEA, qué significa. Bueno, en la Bolsa de Rosario, bueno, ahí pusimos hace ya casi 14 años 36 estaciones meteorológicas para, bueno, ver lo que pasa en el corazón productivo de Argentina, ¿no? Los principales productos los principales cultivos se hacen en secano y bueno, cada lluvia tiene un impacto casi directo en la producción. Entonces queríamos medirlo con una lupa y bueno, así arrancó un poco lo de GEA, que hacemos informe toda la semana de lo que pasa en la región y una vez al mes estamos hablando de lo que pasa a nivel país y cada vez que hay un evento importante a nivel meteorológico que impacta en el agro, en trigo, soja o maíz, también lo estamos contando. Vos sabés que cuando yo empiezo a meterme en este tema hace unos cuantos años, no te voy a decir cuánto para que no te impresione, me asombraba que ibas a cualquier establecimiento agropecuario y estaban mirando al cielo y daban vueltas y yo decía, tan importante será esto con el tiempo, vos te vas dando cuenta que casi que es el elemento más importante con que cuenta el productor a favor o con que no cuenta cuando no llueve, ¿no? Pero es realmente llamativo. Y como cuántos productores saben lo que hacen ustedes, ¿cómo se encargan ustedes de difundir la tarea que hacen? Contanos algunos detalles, por favor, Cristian. La verdad es que arrancamos, bueno, poniendo esta red de estaciones alrededor de Rosario, 350 kilómetros, monitoreamos lo que es el centro sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, Marcos Juárez y Unión, los departamentos del oeste de Córdoba, y bueno, arrancamos muy a poco, bueno, con el tema de los informes, a medida que, bueno, que hubo un par de campañas que fueron muy complicadas. Me acuerdo de una sequía que tuvimos muy fuerte hace 10 años, que bueno, fuimos uno de los primeros que la vimos llegar a cambiar el precio de la soja en Chicago, y ahí, bueno, ya empezó, digamos, a generarse, digamos, ya estar un poco muy metido en lo que es, digamos, como referente en lo que es la parte de estimaciones, y también un poco creo que también otra parte muy importante es, como decir, estar hablando siempre con la gente, porque bueno, más allá de las encuestas duras que uno hace y la parte de números que uno cuantifica, lo importante es lo que cuenta la gente, pero bueno, siempre en cómo se cuenta algo se da uno cuenta de la gravedad o a veces de cuando las cosas vienen bien, ¿no? Cristian, me gustaría empezar a compartir algunos resultados que van auditando ustedes desde la red G allí en la Bolsa de Comercio de Rosario, sobre todo porque tuvimos un enero y febrero muy complicados en materia de lluvias. No ha llovido en la zona central de la Argentina y empezó a llover en los últimos días. ¿Qué es lo que mensuran ustedes en lo que va de esta campaña gruesa tanto para soja como para maíz? Bueno, esta campaña gruesa, la verdad es que ha sido prácticamente una locura, ¿no? Porque bueno, empezamos en agosto hablando de una sequía histórica y la verdad es que desde que arrancamos a sembrar, sobre todo en la región central, tuvimos prácticamente los 6 meses los tuvimos siempre con precipitaciones de por debajo de la media. O sea, no precipitaciones menores a lo normal, sino del 50% para abajo. El único mes que nos dio una tregua muy importante, como bueno, vos estabas diciendo, enero, la última semana acá, el agua empezó a llegar a Argentina en la última semana de diciembre, que empezamos a recibir
por el calentamiento del Atlántico, lluvias muy importantes en el norte de Argentina, empezó a bajar el agua en el oeste. Bueno, ustedes se acuerdan de Córdoba, que se estaba literalmente incendiando. Bueno, había imágenes de una estación que queda por la autopista, que rodeada de fuego, que milagrosamente no pasó nada, pero la verdad que Córdoba tiene una situación crítica, pero empezó a llover, empezó a cambiar muy rápido lo que pasó en el oeste, pero en la región central no estaba lloviendo. Así que lo que estábamos viendo es que, bueno, finalmente en esa semana de enero vino el agua de una manera increíble, 200 milímetros, algunos 50, pero la región en una semana tuvo 100 milímetros, y bueno, eso cambió totalmente el aspecto de la campaña. Pensamos que podíamos estar en los 50 millones. La penúltima estimación de soja era de 49 millones de toneladas. Si teníamos un febrero donde hubiese llovido la mitad o un poco menos, hoy estábamos hablando de 50 millones, pero llovió la cuarta o quinta parte de lo que tendría que haber llovido en febrero. Marzo también muy seco, llovió la semana pasada también, lluvias que estaban fuera del radar, lluvias muy, una gran parte de la Pampa, y bueno, en estos vaivenes, ¿no? Bajamos ahora la soja en 45 millones de toneladas. Quien nos acompaña a nosotros regularmente todas las semanas es Pablo Adriani. Y Pablo nos decía que él se animaba a estimar para el año próximo, para la próxima campaña, 21-22, unos 140 millones de toneladas de granos. ¿Se podrá llegar a esto, habida cuenta que ya no tenemos, por ejemplo, la amenaza de la Niña, que es una de las peores cosas que nos puede llegar a pasar, ¿no? ¿Lo podemos dejar para después de la pausa? ¿Lo compartimos con Cristian después de la pausa? Lo dejamos para después de la pausa. Me parece fantástico. Silvio, como te habrás dado cuenta, es nuestro mono relojero. Yo, por mí, seguiría hasta pasado mañana charlando contigo. Volvemos enseguida. Pausa breve, ya estamos. En Del Sector Campo, Alfredo, seguimos compartiendo con Cristian Russo de la red GEA, que pertenece a la Bolsa de Comercio de Rosario, este lindo momento de charla. Vos dejaste planteado un tema importante. Muy loco, decís, Cristian, esta posibilidad de que tengamos 140 millones de toneladas para el año que viene. Es una pregunta muy interesante y la podemos pensar juntos. Vos sabés que el año pasado el trigo se iban a sembrar. Yo en un momento pensé que se iban a sembrar más de 7 millones de hectáreas. Al final se sembraron 6 millones y medio. Pensábamos que íbamos a tener un gran año de trigo. Se hizo una inversión en fertilizantes que fue inédita. La verdad es que pensamos que podíamos estar superando los 21 y 22 millones de toneladas. Y al final, bueno, fue un año que también se impuso el tema de la falta de agua. Terminamos en 17 y medio. Pero yo creo que si tenemos una campaña relativamente normal, se viene un año neutro, tal vez logramos tener yo creo que una campaña donde el clima se comporte relativamente normal, ni siquiera a favor, creo que podemos estar pensando en que, bueno, hay que ver qué pasa con toda la parte de trigo, que bueno, pero si tenemos una campaña a favor, yo creo que Argentina está para producir mucho más de 20 o 21 millones de toneladas de trigo. Y bueno, y pensando también en los últimos años, también es impresionante. Tuvimos un par de campañas que tampoco nos llovió muy bien y estuvimos en 51 millones y medio. Así que el tema de las gramíneas ha crecido de una manera muy, muy importante en los últimos años y te genera mucho volumen. Y una soja que tendría que estar pasando un poco los 50 millones, si después de un par de años malos tenemos un año bueno, creo que con eso y con después el volumen que te hacen los otros cultivos, creo que tendríamos que estar llegando a los 140. Pero bueno, volvemos a hablar del clima, de la normalidad en el clima, cuando la verdad es que cuando uno se fija en lo que viene pasando año a año, estamos cada vez más lejos de la normalidad. Las estadísticas para lo que es el clima es como, bueno, un dato que a nosotros nos ordena para saber qué es lo que debería pasar, pero la verdad es que no pasa eso. La verdad es que tenemos o campañas donde tenemos una gran cantidad de agua y muchas hectáreas perdidas por esos anegamientos, o campañas donde la sequía nos aprieta pero hasta lo último. Así que, bueno, ojalá tengamos una campaña relativamente normal. El trigo tiene buen precio. La verdad que al productor que ha sembrado para la campaña anterior le ha ido muy bien con el cereal. Si hay buen perfil de humedad, probablemente tengamos un buen volumen sembrado, una superficie muy amplia. ¿Ustedes qué evaluación hacen de la red GEA con respecto al perfil de humedad
con el que vamos entrando en el otoño, que generalmente suele definir la suerte o no justamente de la implantación de este cultivo, Cristian? Bueno, lo que estamos viendo es, vos sabés que nos cuesta adelantarlo porque la verdad es que tuvimos eventos de lluvias que nos han sorprendido. De hecho, gran parte del sector estaba pensando que la segunda quincena de marzo iba a ser seca. El cambio de quincena nos sorprendió con una cantidad de agua impresionante y de repente se empezó a volver a activar la dinámica de lluvias. Eh, Así que lo que estamos viendo es que hay un poco de temor por lo que es la cosecha. Pasamos de no tener nada de agua y estar pensando en una gran cantidad de hectareaje perdido por soja de segunda a tener dudas de lo que puede pasar, porque bueno, seguramente vamos a tener un gran problema de grano verde. Después otra cosa que puede pasar es que al cultivo de soja, estar tan vulnerable si tenemos agua, podemos con una carga de agua moderada tener problemas de hongos. Pero bueno, lo que queremos ver es cómo sigue comportándose este otoño. Vamos a estar sacando un informe con Aiello de lo que puede pasar en el otoño. Estamos esperando que vayamos hacia una normalización, hacia un año neutro. Yo creo que eso se acompaña con la señal de precios. Creo que bueno, podemos volver a estar en un año donde haya una campaña de trigo que de vuelta supere las 6 millones y ojalá podamos superar esas 7 millones que estuvimos tan cerca de hacerlo. Córdoba viene muy bien, el oeste del país viene muy bien, que eso es otro factor muy importante para ver un poco el tamaño de la campaña, el tamaño de la siembra. Así que si se normaliza el régimen, el tema es que venimos atrasados con la parte de Buenos Aires. Buenos Aires tuvo una campaña increíble el año pasado de trigo, sostuvo la producción a nivel nacional. Yo creo que para estar animándonos a hablar de una campaña de 6 millones y medio y tal vez 7, Buenos Aires tendría que volver a recibir agua. Y también, bueno, queremos saber qué va a pasar un poco. Esta campaña va a dejar un poco sensible al productor en muchas zonas con una cuestión financiera que va a estar apretando. El trigo se puede presentar como una gran posibilidad, pero también como un nuevo desafío para financiarse, ¿no? Y volver a hacer andar la rueda. Yo creo que hay algunos temitas que vamos a tener que ir viéndolo. Después, ojalá que tengamos una cosecha normal, ojalá que la cosecha nos muestre mejores resultados que lo que estuvimos estimando. Pero bueno, me parece que de todo eso va a salir el indicador si estamos ante una campaña que de vuelta a Argentina se la juega y pone todo para pasar los 7 millones, o si una campaña, yo creo que por el tema de precio es difícil que baje los 6 millones. ¿Sabes qué? Nos quedamos con tu optimismo, Cristian. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias por estar, ¿eh? Bueno, por favor, un gusto grande, un abrazo. Cristian Russo, Alfredo, de la Red GEA de la Bolsa de Comercio de Rosario, analizando la situación después de las lluvias, proyecciones de campaña y todo lo que se viene. Volvemos enseguida. Del sector campo, ganadería en un minuto. Vamos a hablar de la locomotora silenciosa, la aspiradora de maíz en la Argentina, la producción de cerdo, que crece año tras año, de manera módica, teniendo en cuenta que al sector le falta financiamiento genuino, y pensar en este aspecto en esta Argentina es muy difícil. En el primer bimestre del año, la producción por cabeza creció un 2,5% con respecto al mismo periodo operativo del año pasado. En este primer bimestre 2021, la producción de carne creció un 5,5%. Y lo más impactante, sin dudas, que no deja de llamar la atención, porque hablamos de una producción vinculada estrictamente con el consumo interno, es que en los 2 primeros meses de este 2021, las exportaciones crecieron un 71%. Y usted se debe imaginar el destino. Sí, China. Se mueve el piso en el negocio de la hacienda en pie, todavía no se traslada, como se advierte en algunos momentos comerciales, a los mostradores y a las góndolas. Pero la escasez se adueñó del mercado de Liniers y está repicando o replicándose en realidad también en los remates feria. Y lo tenemos a Julito Butet con nosotros. Vamos a compartir toda la actualidad. Los precios de la hacienda de consumo
Para Capital y conurbano bonaerense, los lotes livianos, machos y hembras especiales de feedlot se ubicaron en la última semana entre 190 y hasta 195 pesos, con algunos topes que llegaron a marcar 200 por lotes puntuales de excelente calidad y terminación. Esta evolución de los valores se debe a que en los meses, particularmente de enero y febrero, la faena de Hacienda cayó un 10% en la República Argentina y eso motivó entonces una suba de valores que terminó por ubicarse en estos últimos días de marzo en esas cotizaciones que les adelantaba. Con respecto a las posibilidades de aumento nuevamente de la carne a partir de estos precios, tenemos que decir que matarifes y abastecedores y también carniceros en el último eslabón de esta cadena están trabajando como un resorte para amortiguar esa suba y han resignado un poco de su ganancia para no trasladar a mostrador la suba que corresponde. Esto es porque, claro, fuertemente han caído las ventas en las carnicerías que siguen vendiendo a la misma cantidad de clientes menos kilos de carne. Para que se den una idea, en los meses de enero y febrero el consumo cayó un 3,2% y esta es una caída muy importante para apenas 2 meses de actividad. Con respecto a los precios de mostrador, si estos precios que vimos en la última semana se sostienen por las próximas 2, viene una cortita, la de la semana de Pascuas, el fin de semana largo de Pascuas, y después se retoma una actividad completa de negocios en este mercado. Si en este lapso estos precios se mantienen, vamos a ver seguramente una nueva corrección de precios en los mostradores. Si por el contrario, en las próximas semanas los valores recuperan la cotización de hace un par de semanas, que era más cerca de los 185, 190 pesos, podríamos ver estos precios sostenidos sin ninguna modificación. Retrocesos no va a haber. Lo mejor que puede pasar es que los precios se queden dentro de los valores que estamos viendo en la actualidad, tanto en carnicerías de Capital como en el conurbano bonaerense. Del sector campo tenemos el placer, Alfredo, realmente de recibir a Carlos Riusech, que es vicepresidente del consorcio ABC y además CEO de Gorina, ni más ni menos, ¿no? Frigorífico Gorina, frigorífico de punta, si los hay. Carlos, ¿cómo te va? Un placer, realmente una alegría estar en contacto contigo nuevamente. Hola, ¿qué tal, Alfredo y Silvio? ¿Cómo están ustedes? Gracias por llamarme. Bueno, se va terminando el convenio que ustedes, el consorcio ABC, los frigoríficos exportadores más importantes junto a supermercados, sellaron con el Ejecutivo Nacional, con la Secretaría de Comercio en este caso, vence el 31 de marzo. ¿Qué va a pasar con ese convenio, Carlos? En este momento hay fijadas reuniones para esta semana, en las cuales se va a tratar de hacer los ajustes de seguimiento y las autoridades solicitan que el convenio continúe. Están pensando en un convenio para todo el año, con periodos de ajuste como este que hemos tenido de 60 días, y del lado nuestro queremos también incluir los temas que tenemos en nuestra agenda. Carlos, ¿cuántas calculadoras te compraste para poder ir llevando lo que está sucediendo en este momento con el tema de la carne? Porque ahora que el gobierno nos pide, o les pide, mejor dicho, cuidado con los precios, que no se disparen, que esto, por el tema de la inflación y demás, te encontrás con que tenemos una semana que ha concluido y una semana que viene, con poca oferta en el mercado de Hacienda, con pocas ventas directas porque está lloviendo, después de una larga sequía. Se complica todo para el abastecimiento también y, lógicamente, el impulso de los precios, ¿no? Sí, el negocio, sin lugar a dudas, que desde comienzo de año viene atravesando una etapa compleja. Sentimos la falta de oferta, sobre todo se ve una falta de oferta de ganado. Los mercados internacionales sabemos que también están respondiendo con la volatilidad propia del momento, por la pandemia y por todas las consecuencias de lo que está sucediendo. Pero bueno, hemos tenido momentos difíciles, Alfredo, así que sin lugar a duda es uno más. El costo del ganado, como ya hemos hablado en otras oportunidades, es alto respecto al poder adquisitivo que tiene la industria cuando uno lo fija en dólares. Pero bueno, estamos sobrellevando el momento. Y uno supone que ese costo de ganado alto es también un inconveniente para seguir volcando este volumen a precios muy populares en las bocas de supermercados. Ustedes
tienen una agenda planteada también para charlar con el gobierno y creo que va a entrar en el marco de la negociación para continuar con este acuerdo. ¿Cuáles son los puntos más importantes que hoy tiene la industria frigorífica para plantearle al Ejecutivo, Carlos? La industria está planteando diferentes temas. Uno de ellos tiene que ver con algún aspecto de la modernización del consumo y tratar de avanzar en la primera etapa, que es el cuarteo. Es una de las medidas que estamos pidiendo que se reglamente para tener un objetivo hacia el cual ir, porque es un tema que requiere y necesita una planificación, con lo cual esto habrá que hacerlo en el tiempo y otorgando todos los plazos necesarios para que toda la industria pueda adecuarse. Ese es uno de los puntos que requiere, como decíamos recién, mucho timing. Hoy nosotros estamos solicitando, tiene que ver con el tema de otorgar mayor, trabajar siempre en materia de competitividad respecto de nuestro sector. Y en ese sentido estamos tratando de implementar siempre nuevas medidas. Carlos, el tema de los precios que está manejando China, por ejemplo, en este momento, que para ustedes, bueno, ha llegado a ser grave y en otros momentos tal vez un poquitito más alegre. ¿Cómo está hoy? Contanos algunos detalles a raíz de lo que creo que la mayoría de la gente sabe, que China es nuestro principal cliente y que las 3/4 partes de la carne de exportación va con ese destino y demás, ¿no? China, yo creo que tendríamos que marcar un punto de inflexión, que fue el Año Nuevo chino en febrero. A partir de ahí comenzó incipientemente la demanda. La demanda china se va consolidando, tal vez sea el único destino que muestra mejoría. Y si lo comparamos con los precios de fines del año pasado, podemos decir que han aumentado un 10% las cotizaciones para China. Carlos, creo que desde la primera vez que charlamos con vos sobre el tema de la posibilidad de que íbamos a hacer algo en NetTV, hablamos de que nuestra intención era juntar al campo con la ciudad o la ciudad con el campo. Y la gente de campo siempre se queja de que los citadinos no entienden a la gente de campo. ¿Vos crees que los citadinos sí entienden a los hombres y mujeres que trabajan en el campo argentino y viceversa? En lo personal, es una pregunta que requiere, la verdad, todo un análisis, pero yo creo que en ese aspecto estamos avanzando. Hoy se habla del concepto de cadena, se hace más transparente, se han transparentado muchos cálculos, muchos números de los diferentes eslabones. Temáticas existen tanto en la producción, en el campo, como en las industrias, en la ciudad. También nuestro país es un país bastante, la industria frigorífica es bastante federal, está bastante distribuida a lo largo del país, hay plantas frigoríficas, provincias, y creo que es una problemática que cada vez se va entendiendo mejor y se va ganando confianza. Se va avanzando, yo creo que la situación actual es superadora. Carlos, gracias, muchísimas gracias por tu gentileza, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición. Muchas gracias. Un abrazo. Un placer como siempre. Bueno, Carlos Riusech, del sector campo. Esto fue del sector campo. Dios quiera les haya gustado, les haya servido. Nosotros estamos contentos de haber aportado, aunque sea un mínimo granito de arena. Que tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos el sábado próximo.